No me invitaron a la boda de mi hija en Santorini, la que ayudé a financiar. Me llamó y me dijo, si de verdad quieres estar allí, simplemente ve la playa por satélite. Ja, solo le dije, disfruta tu día. A la mañana siguiente, decenas de llamadas perdidas, pero yo, demasiado ocupada disfrutando de mi día de spa para contestar. El gerente del banco me miró como si me hubiera vuelto loco. Señora Collins, ¿entiende que son $45,000 a Grecia? ¿Está completamente segura? Sus dedos se cernían sobre el teclado, esperando la confirmación de lo que podría haber sido la transacción más grande de mi vida. «Cancélela», dije, con la voz más firme de lo que me había sentido en años. «Cancele la transferencia inmediatamente. Pero permítanme retroceder un poco, porque necesitan entender cómo llegué a ese momento». Sentada en el First National Bank a las 3:00 de la tarde de un lunes, poniendo en peligro la boda soñada de mi hija. Necesitan entender los 22 años que me llevaron a convertirme en la clase de madre que transfería $30,000 sin pestañear solo para retirar $45,000 más cuando más importaba. Antes de continuar, quiero agradecerles por acompañarme en compartir estas historias que importan. Si creen que las madres merecen respeto, no solo explotación económica, consideren suscribirse. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla esto. Comenzó con la muerte de David, no con su fallecimiento. Fue rápido, afortunadamente, pero fue el momento después cuando me di cuenta de que estaba completamente sola con 2 adolescentes que me miraban como si tuviera todas las respuestas a preguntas que nunca se me había ocurrido hacer. David se desplomó un martes. Tracy estaba, a los 15, encorvada sobre su tarea de álgebra en la mesa de la cocina, mordisqueando la goma de borrar como siempre hacía cuando los números la frustraban. Luke, a los 13, supuestamente estudiaba inglés, pero en realidad dibujaba jugadas de baloncesto en los márgenes de su cuaderno. Una tarde normal, un caos familiar normal, una vida normal hasta que dejó de serlo. «Papá, ¿cuánto se supone que equivale a X aquí?», preguntó Tracy, sin levantar la vista del libro de texto. David emitió un sonido extraño. No fue exactamente una palabra, ni un jadeo. Me giré del fregadero donde había estado lavando los platos, y él se agarraba el pecho, con la cara gris como el cielo invernal. «Llama al 911», le dije a Tracy, con la voz de alguna manera calmada a pesar del terror que me inundaba. Los paramédicos lo atendieron durante 47 minutos. Los conté a todos, de pie en la entrada, viendo a los vecinos reunirse en sus porches, con la misma incredulidad que yo. 47 minutos de compresiones torácicas, descargas eléctricas y términos médicos que no entendía. Mientras tanto, mis hijos me seguían haciendo preguntas que no podía responder. «¿Papá va a estar bien?». Luke seguía preguntando, «Mamá, ¿papá va a estar bien?». Yo seguía diciendo, «Sí, porque ¿qué más se le dice a un niño de 13 años que ve cómo suben a su padre a una ambulancia? ¿Qué más se le dice a una niña de 15 años cuya tarea de álgebra seguía desparramada sobre la mesa de la cocina donde su padre se había desplomado, pero David no estaba bien?» «El infarto fue masivo», dijeron. «Inservible». Dijeron que se había ido antes de que la ambulancia llegara al hospital, aunque no me lo dijeron hasta horas después, cuando el papeleo estaba completo y las decisiones se habían tomado sin él. A los 37, enviudé. A los 15 y 13, Tracy y Luke se quedaron sin padre. Y en esa sala de espera del hospital, con sus luces fluorescentes y su café con sabor a esperanza quemada, hice la promesa que definiría las siguientes 2 décadas de mi vida. Nunca más se sentirían abandonados. Esa primera noche, los arropaba en camas donde no querían dormir, respondía preguntas sobre funerales y seguros de vida que ningún adolescente debería tener que escuchar. Miré sus ojos enrojecidos e hice mi promesa silenciosa.
Sería todo lo que David había sido y todo lo que yo había sido, multiplicado por lo que fuera necesario para llenar el vacío que su ausencia había creado. Yo sería su ancla, su red de seguridad, su fuente inquebrantable de amor, apoyo y estabilidad, y todo lo que necesitaran mientras lo necesitaran. Los sacrificios empezaron pequeños y fueron creciendo tan gradualmente que apenas noté cómo se acumulaban. Cuando mi colega Helen me invitó a cenar un mes después del funeral de David, decliné porque Tracy tenía un recital de baile. Cuando volvió a preguntarme 6 meses después, tenía los playoffs de béisbol de Luke. Para cuando dejó de preguntar, estaba tan metido en la vida de mis hijos que la mía había pasado a un segundo plano. Tomé turnos extra en el bufete de abogados Morrison & Associates, trabajando hasta altas horas de la noche, que antes estaban reservadas para David y para mí. El pago de horas extras se destinaba a las clases de baile de Tracy, al equipo de béisbol de Luke y a los fondos universitarios, que de repente parecían más urgentes con un solo ingreso para mantener a nuestra familia. Me convertí en la madre que dormía en su coche entre los partidos de Luke fuera de casa para ahorrar dinero en habitaciones de hotel. La madre que convirtió la contabilidad del fin de semana en un arte cuando Tracy decidió que quería estudiar en el extranjero. Mi calculadora se convirtió en mi compañera de noche. Sus números digitales azules brillaban en la mesa de la cocina mientras equilibraba el presupuesto familiar con los sueños de la adolescencia. Cada dólar ahorrado era un dólar que podía destinarse a su felicidad. Cada sacrificio era una inversión en su futuro. Cada deseo personal que dejaba de lado era prueba de cuánto los amaba. Vi a otras mujeres de mi edad reincorporarse con cautela al mundo de las citas. Escuché sus historias de citas incómodas para tomar café y romances renovados. Las vi descubrir clases de cerámica, clubes de lectura y viajes de fin de semana a Portland. Las vi recuperar partes de sí mismas que la maternidad había dejado de lado temporalmente. Pero no me interesaba recuperar nada. Había encontrado mi propósito en sus logros, mi identidad en su felicidad. Cuando Tracy llegó al rol de honor, me sentí triunfante. Cuando Luke lanzó un juego ganador, me sentí victorioso. Sus logros se convirtieron en mis logros. Sus hitos, mis hitos. Mi amiga Janet, la misma Janet del instituto que solía faltar a clase conmigo para fumar cigarrillos detrás del gimnasio, me tomaba el pelo por convertirme en ermitaña. «Abby, necesitas una vida fuera de esos niños», me decía durante nuestras escasas conversaciones telefónicas. «Van a crecer y se irán». ¿Y luego qué? Pero de verdad creo que así era el amor. Devoción total y desinteresada, disponibilidad las 24 horas, apoyo financiero y emocional ilimitado, sin importar el costo. Medía mi valor como madre por cuánto podía dar, cuánto podía sacrificar, cuán completamente podía desaparecer en sus necesidades. 20 años de este patrón crearon una vida donde mi identidad existía únicamente en relación con la suya. Yo no era Abigail Collins, una mujer individual con sus propios intereses y deseos. Era la madre de Tracy y Luke, la persona con la que se podía contar para cualquier cosa, en cualquier momento, sin hacer preguntas. Precisamente por eso, cuando Tracy me llamó el pasado marzo con la noticia de la propuesta de matrimonio de Paul, no dudé ni un instante en sacar mi chequera. «Mamá», gritó al teléfono, con la voz quebrada de alegría a través de los kilómetros que separaban Bend de Portland, donde había construido su vida adulta. Paul le propuso matrimonio. «Estamos comprometidos». De hecho, se me cayó mi taza de café, mi favorita, la taza de cerámica azul que Tracy me había regalado para el Día de la Madre cuando tenía 12 años, con la palabra «La mejor mamá del mundo» escrita con su cuidada cursiva. Los pedazos se esparcieron por el suelo de la cocina, pero apenas noté el desorden. «Cuéntamelo todo», dije, hundiéndome en la silla donde David solía leer el periódico matutino, donde ahora desayunaba sola todos los días. Me describió la propuesta con gran detalle, cómo Paul había planeado una excursión al amanecer al lago del cráter, cómo había guardado chocolate caliente en un termo y escondido el anillo en el fondo, cómo casi se lo tragó de la emoción.
Su risa burbujeaba por el teléfono como champán contagioso y puro. Y mamá, continuó, con la voz cada vez más seria, más vulnerable. Estamos pensando en Grecia para la boda. Santorini, concretamente. Paul encontró una villa increíble con vistas a la caldera, y se supone que las vistas del atardecer son absolutamente mágicas. Suena perfecto, dije, ya haciendo cálculos mentales. Es caro, advirtió. Carísimo. Solo la villa cuesta 15,000 la semana, y eso sin contar la fotografía, el catering, ni nada de eso. Sé que es mucho, pero mamá, sería absolutamente perfecto. Sería la boda de mis sueños. Antes de que terminara de explicarme los costos, ya estaba sacando mi chequera. ¿Cuánto necesitas para empezar? Pregunté. Ay, mamá, no estaba preguntando. ¿Cuánto, Tracy? Bueno, quieren 30,000 para reservar la villa, contratar al fotógrafo y asegurar la cena en el crucero para la recepción. Pero mamá, no espero nada. Te lo giro esta tarde. El silencio al otro lado se alargó tanto que me pregunté si se habría cortado la llamada. Entonces la oí llorar, ese llanto agradable, ese llanto desbordante de gratitud que me ensanchó el corazón hasta sentirlo insoportable. Mamá, no puedo creer que $30,000 sea tanto dinero. Es para la boda de mi hija, dije como si eso lo explicara todo. Y para mí, así era. Para eso existía. Para esos momentos en los que podía hacer realidad sus sueños, cuando mi amor podía tomar forma tangible y crear magia en su vida. El cajero me preguntó 2 veces si estaba seguro de la transferencia internacional. $30,000 representaban casi la mitad de mis ahorros para la jubilación, dinero que había acumulado durante 2 décadas de cuidadosa gestión presupuestaria y sacrificio. Pero ver la cara de Tracy en nuestra videollamada esa noche, ver sus lágrimas de pura alegría, hizo que cada centavo se sintiera como la mejor inversión de mi vida. Estás haciendo realidad mis sueños, repetía una y otra vez. Soy la hija más afortunada del mundo por tener una madre como tú, y le creí completamente. Los meses posteriores a esa primera transferencia bancaria fueron una auténtica felicidad. Tracy me llamaba casi a diario contándome sobre los preparativos de la boda. Su voz se animaba al describir las catas con los proveedores de catering de Santorini y las reuniones con fotógrafos especializados en capturar las legendarias puestas de sol de la isla. Vivía para esas conversaciones, absorbiendo con entusiasmo cada detalle sobre arreglos florales, con ramas de olivo locales y lugares de recepción excavados en antiguos acantilados. El fotógrafo me enseñó fotos de otra boda en nuestra villa. Tracy se había entusiasmado durante una llamada en febrero. Mamá, la novia parecía flotar sobre el mar. La iluminación es absolutamente mágica durante la hora dorada. Había creado un tablero de Pinterest dedicado a consejos de viaje a Grecia, guardando artículos sobre los mejores restaurantes de OA e investigando las costumbres tradicionales griegas que pudiera encontrar. Mi compañera de trabajo, Helen, comentó lo radiante que me veía últimamente, cómo parecía haber recuperado la vitalidad. «Estás radiante, Abigail», dijo mientras organizábamos los archivos de los clientes. «Esta boda te tiene radiante». No se equivocaba. Me sentí más viva que en años, llena de energía ante la perspectiva de presenciar el día perfecto de Tracy en ese impresionante entorno mediterráneo. Incluso había empezado una rutina de ejercicios moderada, queriendo sentirme segura con cualquier vestido que eligiera para la ocasión. La agencia de viajes local se había convertido en mi nueva mejor amiga mientras planeábamos mi itinerario, hablando de vuelos y opciones de hotel para la estancia prolongada que había imaginado. Pero esa mañana de lunes lo destrozó todo con precisión quirúrgica. Estaba revisando las declaraciones de un caso corporativo particularmente complejo cuando mi teléfono sonó exactamente a las 8:30. La foto de contacto de Tracy, una foto de nosotras riéndonos juntas en su graduación universitaria, llenó la pantalla y respondí con el cálido entusiasmo que se había convertido en mi respuesta habitual cada vez que llamaba. «Buenos días, cariño»,
¿Cómo van los preparativos finales? La pausa que siguió debería haber sido mi primera advertencia. Tracy solía iniciar una conversación sin preámbulos, con las palabras atropelladas por la emoción. Esta vacilación parecía poco natural, calculada. «Hola, mamá», dijo finalmente, con una extraña formalidad que nunca antes había oído. Sin calidez, sin entusiasmo, solo eficiencia profesional. «Tenemos que hablar de algo». Mi taza de café, la de cerámica con la frase «la mejor mamá del mundo», que se había convertido en mi ritual matutino, de repente me pesaba en las manos. La carta descolorida parecía burlarse de mí mientras Tracy seguía hablando. Los padres de Paul han estado muy involucrados en la revisión final de la lista de invitados, dijo, midiendo cada palabra con sumo cuidado. Y el resort tiene límites de aforo bastante estrictos que desconocíamos inicialmente. Dejé mi taza con cuidado, con toda mi atención centrada en la conversación. ¿Qué clase de limitaciones? Bueno, resulta que la villa solo puede albergar a un número determinado de invitados para la ceremonia. La zona del acantilado donde celebraremos la boda tiene restricciones de seguridad y las autoridades griegas son muy estrictas con las aglomeraciones. Empezó a sentir un escalofrío en el estómago, pero me obligué a mantener la calma. ¿De cuántas personas estamos hablando? Esa es la cuestión, continúa Tracy, con la voz cada vez más fuerte, como si leyera un guión. Los padres de Paul son muy exigentes con que la lista de invitados se sienta exclusiva e íntima. Llevan años planificando eventos y entienden perfectamente lo importante que es mantener una atmósfera especial. La palabra exclusiva flotaba en el aire entre nosotras como una cuchilla. Me encontré mirando por la ventana de la cocina la lluvia de Oregón, observando cómo las gotas trazaban patrones aleatorios en el cristal mientras mi hija asimilaba lentamente las palabras. «Tracy», dije con cuidado, «¿qué intentas decirme exactamente?» «Mira, no es nada personal». Se apresuró a explicar. Su tono se alegró con una alegría artificial. «Pero todos pensamos que sería mejor si lo vieras virtualmente. Ya sabes, la tecnología es increíble hoy en día. Probablemente incluso podrías hacer Zoom en la playa con Google Earth. Santorini se ve absolutamente impresionante en esta época del año». Esa risa despreocupada y desdeñosa que trató mi exclusión de su boda como una ocurrencia graciosa de último momento. Resonó por mi cocina, rebotando en las paredes donde las fotos familiares documentaban décadas de recuerdos compartidos, y algo fundamental cambió dentro de mí. El silencio que siguió se sintió eterno. Podía oír la respiración de Tracy al otro lado de la línea, probablemente preguntándose por qué no le aseguraba inmediatamente que lo entendía, que su felicidad era lo único que importaba, que por supuesto que me sentiría bien viendo desde miles de kilómetros de distancia cómo desconocidos celebraban el hito que yo había ayudado a financiar. Mi mente revoloteaba entre 1000 respuestas diferentes. Podría exigir una explicación. Podía recordarle los $30,000 que ya había transferido. Podía culparla por los 22 años de madre soltera, los sacrificios, el apoyo incondicional. Podía llorar, gritar, rogar o negociar. Pero, en cambio, ocurrió algo completamente inesperado. Una profunda calma me invadió. La claridad que llega cuando las ilusiones finalmente se desmoronan y la realidad se presenta desnuda ante ti. No se trataba solo de la lista de invitados a la boda ni del aforo del lugar. Se trataba de cómo mi propia hija me veía como alguien cuyo amor se esperaba, pero cuya presencia era opcional. Alguien cuyo apoyo económico era bienvenido, pero cuya participación real era, de alguna manera, vergonzosa. «Mamá». La voz de Tracy interrumpió mi revelación. «¿Estás ahí? Sé que probablemente sea decepcionante, pero lo entiendes, ¿verdad? Es solo un día y habrá muchísimas fotos y videos». Sus palabras se desvanecieron en el ruido de fondo mientras procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. 22 años de maternidad dedicada me habían llevado a este momento. Ser despedida con indiferencia de la celebración más importante de la vida de mi hija, mientras mi dinero seguía siendo perfectamente bienvenido para financiarla.
La mujer que había trabajado horas extra para pagar las clases de baile de repente era demasiado vergonzosa para la fiesta de bodas. La madre que había conducido cientos de kilómetros para ir a partidos de béisbol era, de alguna manera, inapropiada para una ceremonia en un acantilado. A la madre que había transferido $30,000 sin dudarlo, ahora se le pedía que viera la boda de su hija a través de imágenes satelitales como una especie de acosadora digital. «Disfruta tu día, Tracy», dije finalmente, con una voz tan definitiva que nos sorprendió a ambas. No eran palabras de enojo ni amargura, eran simplemente ciertas. Ella había elegido el día que quería y no me incluía a mí, así que yo decidí dejarle tener exactamente eso, su día, su celebración, su boda perfecta que ya no financiaría, ni me preocuparía, ni me quitaría el sueño. «Mamá, espera», empezó, pero ya estaba presionando el botón de colgar. Mientras la pantalla se apagaba, me senté en la tranquilidad de mi cocina, escuchando la lluvia contra las ventanas y sintiendo algo que no había experimentado en décadas, una certeza absoluta de mi propio valor. Por primera vez en 22 años, no pensaba en lo que Tracy necesitaba, quería o esperaba de mí. Pensaba en lo que merecía, y merecía algo mejor. La tarde se extendía ante mí con una calma sin precedentes. La pasé haciendo cosas cotidianas, doblando la ropa, organizando mi armario de especias, regando las plantas de interior que había descuidado durante los meses de emoción por la boda. Cada tarea mundana se sentía revolucionaria porque la realizaba sin la ansiedad constante de esperar a que sonara mi teléfono con otra crisis que resolver. Alrededor de las 4 centurias, estaba ordenando mi colección de té alfabéticamente cuando oí un portazo en la entrada con tanta fuerza que hizo vibrar las ventanas. Unos pasos pesados resonaron en mi porche, seguidos del familiar sonido de la puerta principal al abrirse de golpe sin siquiera llamar. Luke llenó el umbral, con la cara roja por la ira o por el viaje desde Portland, probablemente por ambas cosas. A sus 29 años, aún conservaba la misma energía que tenía de adolescente cuando las cosas no le salían bien, esa intensidad inquieta que solía hacerlo dar vueltas por la casa hasta que yo arreglaba lo que lo había molestado. «Tracy se está volviendo loca», anunció sin preámbulos, entrando en mi sala como si fuera suya. «El resort ha estado llamando a todas horas desde esta tarde. El pago no se realizó y amenazan con cancelarlo todo si no reciben el saldo para mañana». Seguí organizando mis cajas de té con deliberada precisión, colocando la de manzanilla junto al Earl Grey, encontrando una satisfacción inesperada en el simple acto de poner orden. «Eso suena estresante para ella», dije sin levantar la vista. Luke detuvo su inquieto movimiento, esperando claramente una respuesta diferente. «Mamá, ¿me oíste? Van a cancelar la boda. Te oí perfectamente». Pasé a los tés verdes, ordenándolos por contenido de cafeína. Salón Yasmín Sencha. «La organizadora de bodas está en crisis», continuó, subiendo la voz con cada palabra. «Amenaza con dejarlos como clientes. Los padres de Paul están furiosos. Creen que la familia de Tracy no es de fiar, que no sabemos administrar nuestras finanzas adecuadamente». No me pasó desapercibida la ironía. Los padres de Paul, que me habían considerado indigna de asistir a la boda de su hijo, ahora cuestionaban la responsabilidad financiera de mi familia, mientras dependían de mi dinero para financiar su celebración perfecta. «Ya les han contado a la mitad de sus amigos sobre esta increíble boda de destino», insistió Luke. «Toda la red de contactos de Paul espera asistir. Si esto fracasa, será humillante para todos los involucrados». Coloco la última caja de té en su lugar designado y me giro para mirar a mi hijo directamente. Lo miré de verdad por primera vez en años, estudiando al hombre en el que se había convertido. ¿Cuándo se había convertido su expresión habitual en una de expectativa arrogante? ¿Cuándo había aprendido a irrumpir en mi casa, exigiendo en lugar de pedir? «No es mi problema», dije simplemente. Las palabras flotaron entre nosotros como un idioma extranjero.
Luke se quedó boquiabierto como si acabara de declarar mi intención de unirme al circo o convertirme en paracaidista profesional. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y luego a algo que parecía casi pánico. «¿Cómo que no es tu problema?», balbuceó. «No puedes echarte atrás ahora. Te comprometiste». «De hecho, hice una donación», corregí. $30,000 donados libremente para ayudar a financiar lo que pensé que sería una celebración familiar. Nunca me comprometí a financiar una fiesta a la que no era bienvenido. Luke empezó a pasearse por mi sala con la misma energía inquieta que mostraba de niño, dejando un camino entre mi mesa de centro y la estantería. «Estás siendo ridícula con todo esto de no tener invitados. No es personal. Excluir a tu madre de la boda de tu hermana no es personal». Pregunté con genuina curiosidad por su lógica. «Es solo que los padres de Paul tienen ideas específicas sobre cómo deberían funcionar estas cosas. También pagan una parte, así que tienen voz y voto». «¿Pagarán $45,000?» pregunté. Luke se quedó perplejo. ¿Qué $45,000? La cantidad que tenía previsto transferir mañana para cubrir el saldo del lugar, el catering y los vuelos de luna de miel. La cantidad que, al parecer, se volvió innecesaria cuando yo dejé de serlo. «Mamá, se supone que debes ayudar», dijo, con la voz quejumbrosa de cuando tenía 12 años y no se salía con la suya. «Tracy cuenta contigo. Siempre ha podido contar contigo». La frase me impactó con total claridad. Se supone que debes ayudar, no que te lo pidan. No me invitaron a participar de forma significativa. Se suponía que sí, como si mi apoyo económico fuera una obligación, una factura de servicios públicos que vencía automáticamente, independientemente de cómo me trataran. «Ayudé mucho», respondí, sosteniendo su mirada cada vez más desesperada. Financiaba su fantasía hasta que decidió que no era lo suficientemente bueno para salir en las fotos. Las tácticas de manipulación de Luke cambiaron de rumbo con la falta de práctica. Suavizó la voz, intentando el enfoque razonable que tan bien le había funcionado a lo largo de los años. «Mira, sé que el mensaje de Tracy fue hiriente. No se expresó bien, pero sabes que te quiere, ¿verdad? Solo está estresada por los preparativos de la boda y los padres de Paul los han estado presionando mucho». Cuando no cedí de inmediato a su tono más suave, volvió a suplicar agresivamente. «Mamá, esta es la boda de sus sueños. ¿Sabes cuánto significa esto para ella? Siempre nos has apoyado cuando más lo necesitaba». Lo vi pasar por estos patrones familiares: agresión, culpa, explicación razonable, manipulación emocional, y me di cuenta con una claridad asombrosa de lo mucho que educaría a mis hijos para que me vieran como un recurso inagotable en lugar de como una persona que merecía respeto básico. «Luke», dije en voz baja, «necesito que te vayas ya». Dejó de caminar a medio paso. «¿Qué soy que no?» dije. «Necesito que te vayas. Esta es mi casa y no quiero seguir con esta conversación. Mamá, ¿no puedes simplemente...?» «Puedo», interrumpí, caminando hacia la puerta principal y sujetándola. «Y lo estoy». Luke me miró como si me hubieran salido alas, claramente luchando por asimilar esta versión de su madre que tenía límites y los imponía. «Pero no es mi responsabilidad financiar, arreglar ni preocuparme por la boda. Ya no. Mamá, por favor. Tracy estará devastada si esto fracasa. Piensa en lo que esto le hará. He pasado 22 años pensando en lo que todo esto les haría a Tracy y a ti», respondí. «Hoy pienso en lo que esta conversación me está haciendo, y lo que me está haciendo es cansarme, entristecerme y decepcionarme de la gente que crié». Luke se dirigió a la puerta arrastrando los pies con evidente reticencia, todavía buscando las palabras mágicas que me harían rendirme. «Esto no es propio de ti, mamá. No se abandona a la familia cuando te necesitan». «Tienes razón. Estuve de acuerdo. No abandono a mi familia, pero al parecer la familia me abandona cuando le conviene». «Que tengas buenas noches, Luke». Cuando salió a mi porche, cerré la puerta con firmeza y eché el cerrojo.
El clic resonó por toda la casa con la firmeza de un gavilán, marcando el fin de una era en la que los deseos de mis hijos superaban automáticamente mis propias necesidades. A través de la ventana delantera, observé a Luke sentado en su coche durante varios minutos, probablemente hablando por teléfono con Tracy, probablemente planeando su siguiente estrategia. Pero por primera vez en décadas, su planificación no me implicó apresurarme a solucionar sus problemas. En cambio, fui a la cocina y me preparé una taza de té. Esa taza de té se convirtió en una especie de ceremonia, marcando el comienzo de algo que nunca antes había experimentado: paz absoluta en mi propio hogar. Me senté a la mesa de la cocina, observando el vapor que salía de la taza de cerámica, y por primera vez en décadas no estaba planeando cómo solucionar la crisis de alguien, ni calculando cuánto dinero podría transferir para resolver otro problema. La noche transcurrió en un silencio maravilloso, sin llamadas, sin visitas de emergencia, sin mensajes de texto cargados de culpa. Me preparé una cena sencilla: salmón a la plancha con verduras asadas, y la comí despacio, saboreando la comida en lugar de sorberla entre sesiones de gestión de crisis. Abrí una botella de vino tinto Oregon que había estado acumulando polvo en mi armario. Un regalo de un cliente de la Navidad pasada que había estado guardando para una ocasión especial. Al parecer, elegirme a mí misma fue lo suficientemente especial. Esa noche dormí más profundamente que en años, sin dar vueltas, sin mirar el móvil cada hora por si había alguna emergencia familiar. Cuando desperté naturalmente al amanecer, mi cuerpo se sentía diferente, más ligero de alguna manera, como si hubiera estado cargando con un peso físico que ni siquiera sabía que tenía. La luz de la mañana que entraba por las ventanas de mi habitación se veía más limpia, más dorada. Preparé café en mi taza favorita y salí al porche trasero, donde la niebla de Oregón se elevaba desde las montañas Cascade como en un cuento de hadas. Por primera vez en décadas, no estaba buscando mi teléfono de inmediato para ver si había alguna crisis nocturna, ni planeando mi día en función de las urgencias de alguien. La paz era tan profunda que casi me parecía extraña. Pasé esa mañana de martes haciendo algo revolucionario, absolutamente nada productivo. Me senté en mi jardín tomando café y viendo al gato de mi vecino acechar presas invisibles a través de la anfitriona. Leí 3 capítulos de una novela que llevaba 6 meses intentando terminar. Llamé a mi amiga Janet y, de hecho, acepté su invitación a comer en lugar de rechazarla porque alguien podría necesitarme. Era casi mediodía cuando por fin volví a encender el teléfono, preparándome para la avalancha digital que me esperaba. La pantalla explotó de notificaciones como si una máquina tragamonedas hubiera ganado el premio gordo. 37 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto. En el caso de los mensajes de voz, la foto de contacto de Tracy aparecía repetidamente en el registro de llamadas, intercalada con el número de Luke, y varios dígitos internacionales desconocidos que supuse pertenecían a proveedores de bodas desesperados. Los mensajes de texto contaban una fascinante historia de pánico creciente. Los primeros mensajes de Tracy, los mensajes enviados alrededor de las 10 p.m. La noche anterior tenían el tono indignado de alguien que no está acostumbrado a que le digan que no. «Mamá, ¿qué te pasa? Es tan injusto. Lo estás arruinando todo. No puedo creer que me hicieras esto». Pero a medida que avanzaba la noche y la realidad de los contratos cancelados con los proveedores se hacía evidente, su tono cambió drásticamente. A medianoche, la desesperación se había apoderado de sus mensajes. «Mamá, por favor, ¿podemos hablar de tu asistencia ahora?» Las palabras que habían sido negadas con tanta indiferencia 12 horas antes estaban de repente sobre la mesa, ofrecidas como una generosa concesión de un gobernante benévolo. Otro mensaje decía: «No lo decía en serio. Los padres de Paul están disgustados. Todo esto se está desmoronando». La transparencia con la que se culpaba a los demás era notable.
De alguna manera, su crueldad hacia mí se había convertido en una cuestión de los sentimientos de los padres de Paul, como si ella fuera la víctima de sus expectativas irrazonables en lugar de la artífice de mi exclusión. El último mensaje, enviado a las 3 a.m., reveló la magnitud de su pánico. Por favor, si de verdad me amas, ayudarás a solucionar esto. Soy tu hija. La familia se ayuda a la familia. El amor como chantaje emocional reducido a su forma más transaccional. Si de verdad la amara, seguiría financiando una celebración que me excluía explícitamente. La manipulación era tan transparente que casi admiré su audacia. Borré los mensajes sin responder y decidí darme el gusto de ir a ese retiro de spa que había reservado impulsivamente el día anterior. Conducir hasta Sun River Wellness Lodge fue como una peregrinación hacia una nueva versión de mí misma. El trayecto de 40 minutos por los bosques de pinos del centro de Oregón me dio tiempo para procesar la magnitud de lo que estaba haciendo. Por primera vez en 22 años, prioricé mi propia comodidad sobre la de mis hijos. En la recepción del hotel, dejé mi teléfono en la guantera del coche y le informé a la recepcionista que no podría contactarme durante las siguientes 48 horas. ¿Primera vez que te eliges?, preguntó con la sonrisa cómplice de quien ha presenciado esta transformación innumerables veces. Asentí, repentinamente emocionado al ver mi viaje tan claramente reconocido por un desconocido. Mi suite daba a un estanque sereno donde grandes garzas azules se erguían inmóviles entre las espadañas, sus reflejos creando imágenes perfectas en el agua quieta. Al ponerme la suave bata de spa y sentir el algodón egipcio en la piel, me di cuenta de que no recordaba la última vez que había hecho algo solo por placer, sin segundas intenciones ni obligación hacia los demás. El aire perfumado con eucalipto me inundó los pulmones mientras caminaba por pasillos con suave música instrumental y luz natural filtrándose por los ventanales. Cada detalle, desde los suelos de bambú calefactados bajo mis pies hasta la piscina infinita con vistas al bosque, me parecía un lujo que no merecía, hasta que recordé que merecérmelo todo. No era solo un día de spa, era un acto de rebeldía contra 20 años de abnegación, una declaración de que mi comodidad importaba tanto como cualquier otra persona. La cita para el masaje con piedras calientes estaba programada para las 2 p.m. Mientras yacía boca abajo en la camilla, escuchando el suave sonido del agua fluyendo y las campanillas de viento, María comenzó a colocar piedras de basalto calientes a lo largo de mi columna. El calor pareció penetrar más profundamente que la tensión muscular, derritiendo capas de estrés acumulado que había cargado durante décadas. «Déjalo ir», susurró María al notar que las lágrimas se deslizaban por el soporte facial. «Sea lo que sea a lo que te aferres, déjalo ir». 20 años cargando con el peso emocional de los demás se estaban desvaneciendo. Pensé en todas las noches sin dormir que pasé preocupándome por las solicitudes universitarias de Tracy mientras ignoraba mi propia salud. Todas las horas extras que trabajé para comprar el equipo de béisbol de Luke mientras mis ahorros para la jubilación menguaban. Todos los sueños personales que había dejado de lado porque las necesidades inmediatas de alguien más parecían más importantes. En esa habitación oscura y tranquila, rodeada del aroma de lavanda y los suaves sonidos de la sanación, finalmente comprendí la diferencia entre el amor y la ayuda mutua. El amor no exige que te borres para demostrar tu devoción. El amor no te excluye de las celebraciones que hiciste posibles. El amor verdadero te invita a la mesa que ayudaste a poner, valora tu presencia tanto como tu presencia. Por primera vez en décadas, no me preocupaba la crisis que pudiera surgir en mi ausencia. Lo que fuera que sucediera con la boda de Tracy ocurriría con o sin mi intervención. Y durante esas preciosas 48 horas, me pareció perfectamente normal. Al regresar de mi retiro de spa, el mundo se sentía radicalmente diferente. No porque nada a mi alrededor hubiera cambiado, sino porque yo había cambiado. El mismo paisaje de Oregón me recibió.
los familiares pinos que bordeaban la carretera 97, los lejanos picos de las cascadas, el rojo suelo volcánico que hacía de este lugar mi hogar. Pero lo vi todo con nuevos ojos. Ojos que pertenecían a una mujer que finalmente había recordado que importaba. Mi teléfono había permanecido en un silencio maravilloso durante esas 48 horas de silencio digital. Ninguna llamada de emergencia, ninguna crisis familiar que requiriera intervención inmediata, ningún mensaje cargado de culpa que exigiera mi atención. La ausencia de caos era tan profunda que parecía casi surrealista. 3 días después de mi regreso, mientras organizaba el especiero de la cocina, una tarea extrañamente satisfactoria que había estado posponiendo durante meses, llamaron suavemente a mi puerta. No los golpes agresivos que Luke había dado, sino algo tentativo, casi de disculpa. Abrí la puerta y encontré a Sofía Martínez de pie en mi porche, moviéndose nerviosamente de un pie a otro. La mejor amiga de Tracy desde la secundaria siempre había sido una chica dulce, pero ahora parecía realmente incómoda, agarrando la correa de su bolso como si fuera un salvavidas. «Hola, Sora. Collins», dijo, incapaz de mirarme directamente a los ojos. «Sé que esto es muy raro, pero Tracy me pidió que viniera a hablar contigo». El hecho de que Tracy enviara intermediarios decía mucho de lo desesperada que se había vuelto la situación. Invité a Sofía a entrar, curiosa por saber qué versión de los hechos le habían contado, y puse a hervir la tetera. «Tracy lo está pasando muy mal», empezó Sofía mientras nos acomodábamos en mi sala. «Lleva días llorando. Todo lo de la boda se ha desmoronado. Vertí agua hirviendo sobre las bolsitas de manzanilla. El ritual habitual, manteniendo mis manos ocupadas mientras ella hablaba. Dime qué pasa». El relato de Sofía pintaba una imagen de caos absoluto. La empresa de gestión de villas en Santorini canceló su reserva al vencer la fecha límite de pago. El fotógrafo había reservado otra boda para esas fechas. La empresa de cruceros Consena cedió su barco a otros clientes cuando el depósito fue rechazado. Incluso la florista había seguido adelante, vendiendo los arreglos de ramas de olivo que Tracy encargó especialmente a otra novia. «Los padres de Paul están furiosos», continuó Sofía, bajando la voz hasta casi un susurro. «Dicen que la familia de Tracy no sabe administrar bien sus finanzas, que todo esto le da mala imagen a su hijo. Amenaza con no asistir a ninguna boda». Sentí una extraña indiferencia al describir el efecto dominó de los proveedores cancelados y los familiares enojados. Esto era exactamente lo que sucedía cuando se forjaban sueños con el dinero de otros y se los trataba como si fueran desechables. Los cimientos se desmoronan y todo se derrumba. Tracy ha estado llamando a los proveedores toda la semana, rogándoles que le den otra oportunidad. Sofía explicó. Pero la mayoría no reserva fechas sin pago, y los que sí lo hacen piden depósitos dobles porque ya incumplió una vez. La ironía era exquisita. Tracy, quien me había considerado indigno de asistir a su boda, ahora descubría que la exclusión funcionaba en ambos sentidos. Los proveedores que habían estado ansiosos por trabajar con ella cuando mi dinero financió el proyecto, de repente no estaban disponibles cuando esa base financiera desapareció. Me pidió que te preguntara. Sofía dudó, visiblemente incómoda con su papel de mensajera. ¿Había algo que pudiera decir o hacer para arreglar las cosas? ¿Alguna manera de solucionar esto? Me serví más té y consideré la pregunta seriamente, prestándole la atención que Sofía merecía, aunque Tracy no. «No», dije finalmente. «No lo hay». Sofía parecía confundida, como si esperara enojo o una lista de exigencias para disculparse, ni siquiera si se disculpaba. Se disculpaba de verdad. Negué con la cabeza, sintiéndome notablemente en paz con mi decisión. «Las palabras son fáciles», expliqué. «El amor no se supone que venga con condiciones. No excluyes a tu madre de tu boda y luego le pides que la financie cuando tus otros planes fracasan». Me imaginé a Sofía asimilando esta lógica, quizás reconociendo su absoluta justicia a pesar de su lealtad a Tracy.
Su siguiente pregunta me sorprendió por su perspicacia. ¿Crees que realmente entiende cuánto te lastimó? Lo pensé detenidamente. Creo que entiende que sus acciones tuvieron consecuencias inesperadas. Solo el tiempo dirá si comprende el daño emocional que causó. Sigue diciendo que no pretendía que las cosas salieran así, dijo Sofía semanalmente. Estoy segura de que no. Acepté. Pero la intención no borra el impacto. Pasé 22 años enseñándoles a mis hijos que mi amor era incondicional y que mi dinero siempre estaba disponible, sin importar cómo me trataran. Ese fue mi error, y no voy a agravarlo rescatándolos de las consecuencias de sus decisiones. Sofía asintió lentamente con respeto, cuando me apretó la mano para despedirse y dijo, «Se merece algo mejor, señora Collins». Supe que entendía algo sobre límites saludables que Tracy nunca había aprendido. Una semana después, Luke me llamó con una actualización que no había solicitado. La boda en Santorini estaba oficialmente cancelada. Imposible resucitar sin la base financiera que habían rechazado junto con mi presencia. Se apresuraron a organizar algo local y finalmente decidieron celebrar una ceremonia en el jardín trasero del primo de Paul en Hillsborough. «No es lo que ella quería», dijo Luke, con ese familiar tono acusatorio que sugería que esta decepción era, de alguna manera, culpa mía. «Pero es lo que ella eligió», respondí con calma. Describió sillas plegables sobre césped irregular, una cena compartida organizada por familiares y a los padres de Paul con cara de vergüenza durante todo el evento. Tracy había llevado un vestido sencillo de Nordstrom Rack en lugar del vestido de diseñador que había planeado para Grecia. La fotografía la hizo un sobrino adolescente con una cámara digital de Costco. Tampoco me invitaron a esta boda en el patio, lo cual fue un alivio. Todo el evento sonaba caótico y resentido, justo el tipo de reunión que agradecía evitar. No dejaba de mirar a su alrededor durante la ceremonia, añadió Luke, quizá con la esperanza de hacerme sentir culpable con este detalle, como si estuviera esperando a que alguien apareciera. Eso parece difícil para ella, dije, sinceramente, sin sentirme responsable de su estado emocional. Mientras Luke seguía describiendo las diversas decepciones de la boda, me puse a pensar en la noche que se avecinaba. Clase de yoga el jueves por la noche, seguida de una cena con Margaret y sus amigas del club de lectura. Estábamos comentando una novela sobre una mujer que rehizo su vida después de que su familia la abandonara, y tenía curiosidad por saber qué pensaban sobre la historia de la protagonista. Me di cuenta de que me había convertido en la protagonista de mi propia historia, en lugar de ser un personaje secundario en el drama de otra persona. Y eso me hizo sentir como en casa. Habían pasado 6 meses desde aquella llamada que me cambió la vida y conducía de vuelta a Sun River Wellness Lodge justo en el aniversario del cruel despido de Tracy. Esta vez, el viaje se sintió completamente diferente. No era una huida de la crisis, sino una peregrinación para celebrar lo lejos que había llegado. El paisaje otoñal que pasaba frente a mi ventana reflejaba mi transformación interior. Los álamos temblones se habían vuelto dorados y brillantes, y sus hojas reflejaban la luz del atardecer como monedas esparcidas. Todo se sentía más vívido ahora, más presente, como si hubiera estado viendo el mundo a través de la niebla durante décadas y solo recientemente hubiera descubierto que necesitaba gafas. Mi teléfono estaba tranquilamente en el asiento del copiloto, boca abajo y en silencio, sin la ansiedad de llamadas perdidas ni emergencias familiares. La mujer que conducía el coche era alguien a quien conocía hacía poco, alguien que podía desaparecer un fin de semana sin preocuparse de quién pudiera necesitar su ayuda financiera o emocional. En el hotel, solicité la misma suite en la que me alojé durante mi primera visita transformadora. La recepcionista me reconoció, con el rostro iluminado de genuina satisfacción. «Señora Collins, bienvenida de nuevo. Se ve maravillosa, absolutamente radiante, y yo me sentía radiante». La tensión crónica que había cargado sobre mis hombros durante décadas se había disipado tras meses de yoga y masajes terapéuticos. Mi rostro se había suavizado sin las constantes líneas de preocupación que solían definir mis rasgos.
Había vuelto a usar colores, morados intensos y verdes bosque que resaltaban mis ojos, en lugar de los uniformes beige y grises de la maternidad invisible. Al acomodarme en mi suite con vistas al estanque donde ella aún permanecía de pie, meditando pacientemente, reflexioné sobre el viaje que me había traído hasta aquí. La mujer que se había registrado en esta habitación hacía 6 meses había estado huyendo del dolor. Esta mujer corría hacia la alegría. Esa noche me dirigí al baño mineral mientras el crepúsculo teñía el cielo de Oregón de tonos lavanda y dorado. El agua caliente me abrazó como una vieja amiga y cerré los ojos, dejando que los minerales ejercieran su magia curativa en los músculos que ya no soportaban las cargas de otros. Pensé en la filosofía que había surgido de estas mismas aguas durante mi primera visita. Si mi amor no merece un lugar en tu mesa, mi dinero no pagará la comida. Esas palabras se habían convertido en mi guía, guiando cada decisión de relación durante los últimos 6 meses. El principio había sido puesto a prueba más de una vez. Luke había llamado en julio con la noticia de que su startup estaba fracasando y necesitaba un préstamo para mantenerla a flote. El yo de antes habría estado firmando un cheque antes de terminar de explicar su plan de negocios. El nuevo yo escuchó con compasión y me ofreció apoyo emocional mientras mantenía mi chequera bien cerrada. Pero, mamá, había dicho, esperando claramente el patrón habitual del rescate financiero automático. ¿Podría devolvértelo con intereses? Seguro que sí, respondí con calma, pero he decidido reservar mi apoyo económico para quienes también valoran mi presencia emocional. El silencio que siguió me indicó que estaba asimilando esta nueva realidad, una madre que tenía límites y los hacía cumplir constantemente. Tracy había hecho sus propias propuestas de reconciliación, aunque todas implicaban solicitudes de ayuda financiera disfrazadas de obligaciones familiares. Regalos de Navidad para sus suegros, la entrada de una casa que no podía pagar, facturas veterinarias de emergencia para el perro que había adoptado impulsivamente. Cada solicitud estaba envuelta en manipulación emocional, sutiles indirectas sobre los problemas de su matrimonio, cómo los padres de Paul aún cuestionaban la estabilidad de nuestra familia, cómo el amor de una madre debía ser incondicional. Pero yo había aprendido a traducir este lenguaje. Lo que realmente quería decir era, necesito tu dinero, pero sigo sin querer tu presencia. Mis respuestas se habían vuelto perfectamente coherentes. Suena desafiante. Espero que encuentres una solución que funcione para tu familia. Nada de ofertas de ayuda, nada de sugerencias para resolver sus problemas, nada de disponibilidad para ser usada como vertedero emocional o financiero. Un simple reconocimiento cortés, seguido de una conversación sobre mi vida, la última selección de mi club de lectura, mi próxima excursión, la clase de cerámica que había empezado a tomar los fines de semana. El momento más revelador había sido durante nuestra última conversación hacía 3 semanas. Tracy había llamado supuestamente para ver cómo estaba, pero en cuestión de minutos me contaba su última crisis. Algo sobre que necesitaba dinero para terapia de pareja porque Paul amenazaba con el divorcio. ¿Sabes? Lo dijo en un tono que desbordaba vulnerabilidad fingida. A veces me pregunto si las cosas serían diferentes si hubieras estado en la boda. Quizás los padres de Paul tendrían una mejor impresión de nuestra familia. La manipulación era tan transparente que resultaba casi cómica. Intentaba hacerme sentir responsable de sus problemas matrimoniales, a la vez que insinuaba que mi ausencia, orquestada por ella, era, de alguna manera, culpa mía. Es una teoría interesante, respondí con serenidad. ¿Has considerado que las relaciones auténticas no se construyen con falsas impresiones? La conversación terminó poco después, y no había sabido nada de ella desde entonces. Ahora, sumergida en estas aguas curativas bajo un manto de estrellas, solo sentía gratitud por ese doloroso despertar. El cruel despido de Tracy había sido el catalizador que necesitaba para examinar patrones que podría haber aceptado para siempre. Me obligó a afrontar la diferencia entre ser amada y ser utilizada, entre la familia y la transacción, entre la generosidad
y la tolerancia. La sonrisa que se dibujó en mi rostro mientras flotaba en el agua rica en minerales no era vengativa ni mezquina. Era la sonrisa de una mujer que finalmente había aprendido a elegirse a sí misma sin culpa ni disculpas. Mientras Tracy lidiaba con las consecuencias de construir relaciones basadas en la manipulación y la sensación de derecho, yo estaba allí, en aguas sanas, rodeada de la paz que había creado mediante límites saludables y respeto por mí misma. Pensé en lo que podría estar sucediendo en alguna lejana playa griega si mis planes originales se hubieran cumplido. La boda soñada de Tracy, financiada con mi sacrificio, mientras yo observaba desde la barrera como un objeto desechado. Esa versión de los hechos ahora parecía la vida de otra persona, una historia que había superado con sabiduría y madurez. El agua me sostuvo mientras procesaba la magnitud de mi transformación. La mujer que había financiado la fantasía de su hija mientras aceptaba ser excluida de ella ya no existía. En su lugar había alguien que comprendía que el amor sin respeto no vale nada, que la generosidad sin gratitud es indulgente y que incendiarse para calentar a los demás deja a todos fríos al final. Mientras me preparaba para salir del baño mineral, le hice una promesa silenciosa a la mujer en la que me había convertido. Nunca más confundiría ser necesitada con ser valorada, ni confundir la dependencia financiera con la conexión emocional. Mi calor era mío para darlo libremente o retenerlo sabiamente, y por fin había aprendido la diferencia. Las estrellas se reflejaban en el agua como diamantes dispersos, y yo estaba completa. Si esta historia de venganza silenciosa te hizo sentir empoderada, dale a me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Abigail dijo con calma, «Disfruta tu día, Tracy», y colgó, sabiendo exactamente lo que venía después. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias inspiradoras como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna publicación.